Esto que está pasando ahora mismo no es una noticia más. No es solo Ucrania. No es solo Oriente Medio. Y todo al mismo tiempo está afectando directamente a tu dinero, al precio que pagas y a cómo va a funcionar el mundo en los próximos años. Hoy es día 1 de abril de 2026 y en este momento de la grabación el sistema global está bajo presión. En este vídeo vas a ver cuánto está costando realmente la energía ahora mismo global. Porque el petróleo sigue siendo uno de los factores más importantes del mundo. ¿Qué está pasando en Europa con la inflación y las medidas económicas? Y cómo Estados Unidos, China y Oriente Medio están moviendo piezas. Mientras todo esto ocurre, pero sobre todo, vas a entender cómo todo está conectado. Esto es Límite y aquí no miramos titulares, miramos lo que hay detrás. Noticias reales, contrastadas. Bienvenidos a este canal. Porque si miras solo una noticia y te van a contar siempre lo mismo. Lo que les interesa, cómo les interesa y no el punto de vista de uno o visto de otra manera, de otro ángulo. Pero si lo juntas todo, empieza a tener sentido. Vamos a empezar por lo más importante ahora mismo. La energía. Porque si algo que está marcando la economía global es esto. En los últimos meses, el petróleo ha estado moviéndose en rangos altos. Generalmente ha subido y estaban entre los 80 y los 90 dólares por barril de Brent. Con picos que aumentan las tensiones en Oriente Medio. ¿Qué significa esto en la práctica? Que llenar un depósito hoy sigue siendo más caro que ayer o que anteayer. En Europa, depende del país, el diésel y la gasolina se mueven aproximadamente entre 1,50 y 2,20 euros por litro en muchos momentos recientes. Estoy hablando de los días estos. Han bajado un poco los precios, han bajado porque los países han tomado medidas. En España hemos visto variaciones en ese rango, con subidas y bajadas según el mercado. En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina suele estar alrededor de 3 a 4 dólares por galón. En periodos recientes puede parecer solo un número, pero no lo es, porque ese precio afecta a todo. Y aquí es donde empieza lo importante. Si sube el combustible, sube el transporte. Si sube el transporte, suben los productos. Y si suben los productos, sube el coste de vida. Traducido, te va a costar más una barra de pan, te va a costar más una Coca-Cola, un refresco. ¿Por qué la inflación está costando tanto bajarla? ¿Por qué la energía sigue siendo uno de los factores clave? Y mientras el petróleo se mantenga alto, la presión sigue ahí. Pero esto no empieza en las gasolineras. Empiezan conflictos como Ucrania, como lo hemos visto al principio, desde el inicio de la guerra. Europa ha tenido que cambiar completamente su sistema energético en poco tiempo. Poco más de 4 años lo que llevamos de guerra. Han ido tomando diferentes medidas. Antes, una gran parte del gas venía de Rusia. Ahora, Europa compra gas licuado, busca nuevos proveedores y claramente todo esto se paga más. Tiene un sobrecoste. Países como Alemania han tenido que adaptar su industria. Francia ha reforzado su modelo energético con las nucleares. España
ha aplicado medidas puntuales en momentos anteriores, como ayudas al combustible, para intentar contener este impacto en la economía. Aquí la pregunta: ¿funcionan estas medidas? Hombre, respuesta: a corto plazo, sí. Pero a largo plazo, el problema sigue siendo el mismo. Dependencia. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando en este canal. Pero claramente depende lo que sigue durando la guerra del Golfo Pérsico, de Irán, Israel, Estados Unidos. Pero Ucrania no es el único foco. Ahora mira Oriente Medio. Cada vez que pasa algo, cada tensión, cada amenaza, cada movimiento afecta directamente al petróleo. Y hay un punto clave, que es el estrecho de Hormuz. Seguramente hace 2 semanas nadie sabía ni dónde estaba ese estrecho en el mapa. Actualmente creo que lo tenemos todos aprendidos de memoria. Hasta soñamos, hasta tenemos sueños con el estrecho de Hormuz. Vaya, parece como si fuera el vecino del frente. Conocemos mejor el estrecho de Hormuz que al vecino del frente. Por ahí pasa aproximadamente una parte enorme del petróleo mundial, que es un 20 a 30% de todo lo que se gasta mundialmente. No estamos hablando solo del crudo, ¿vale? Si hay problema ahí, el mercado reacciona inmediatamente. ¿Qué pasa si se bloquea o se tensiona esa zona? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo, no? El precio se dispara, pero se dispara por las nubes. El impacto es para todos, es global. Pero aquí viene lo importante. Porque en todo esto hay ganadores. Sí, escuchaste bien, hay ganadores. Aunque parezca extraño, ¿no? Parece extraño. Que son los países exportadores de petróleo. Ganan con precios altos. Empresas energéticas. Aumentan beneficios. Y actores estratégicos ganan poder. Esto no es solo una crisis. Es una distribución global, digamos, de la riqueza, para que entiendan mejor. Y aún no hemos llegado a lo más importante. Y si todo esto te parece importante, lo que viene ahora es donde realmente se está decidiendo todo. Vamos a hablar de mercados, porque mientras hablamos de guerras, hay otro lugar donde se está reflejando todo esto: los mercados financieros. En las últimas semanas, los principales índices han mostrado una mezcla de señales. Por un lado, resistencia. Por otro, certidumbre. Datos realistas. El S&P 500 en Estados Unidos se ha mantenido cerca de zonas altas, pero con volatilidad creciente. El Nasdaq, impulsado por tecnología, sigue fuerte, pero sensible a cualquier cambio económico. Y en Europa, el IBEX 35 se ha movido en torno a niveles altos recientes, pero con presión constante del entorno global. Porque no cae todo si el mundo está tan inestable. Si nos vamos a los mercados, aquí es donde empieza a reflejarse de verdad. Porque mientras en las noticias ves guerras, en la bolsa ves menos dinero. Y reaccionando ahora mismo, el mensaje es claro: hay tensión, pero todavía no hay pánico. Vamos a poner algunos datos encima de la mesa. En Estados Unidos, el S&P 500, que es el índice que representa a las mayores empresas del país, viene de estar en máximos históricos recientes, moviéndose en la zona de los 5.000 puntos
aproximadamente en los últimos meses, hace apenas un año estaban más cerca de los 4.200, 4.500 puntos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de guerras, inflación y tensión global, el mercado ha seguido subiendo. Pero ojo, porque esto no significa estabilidad. Significa algo más peligroso. Confianza con miedo. El índice tecnológico de Nasdaq, impulsado por empresas como Apple, Microsoft o Nvidia, ha sido uno de los grandes motores del mercado, pasando de zonas cercanas a los 12.000 puntos hace no tanto, a moverse en torno a los 15.000, 16.000 puntos en etapas recientes. Una subida fuerte, pero extremadamente sensible, porque cualquier cambio en tipos de interés o en el contexto global puede hacer que corrija rápido. Esto se ha disparado también por la inteligencia artificial, el uso de la memoria. Y ahora venimos a hablar de Europa. El IBEX 35, que es el índice de referencia en España, ha estado moviéndose en torno a los 10.000, 11.000 puntos en los últimos meses, cuando hace no tanto estaban por debajo de los 9.000 puntos. Es decir, también han subido. Pero aquí hay una diferencia clave. Europa no tiene la misma fuerza que Estados Unidos. No tiene el mismo mercado, no tiene las mismas empresas. Está más expuesta a la energía, más expuesta a la inflación y más dependiente de lo que pasa fuera. Entonces, ¿qué está pasando realmente en los mercados? ¿Qué está aguantando, pero con tensión? Subiendo, pero con miedo. Y eso es exactamente lo que define el momento actual, el momento que estamos. Pero si hay algo que conecta todo esto, no son los mercados, es la energía, porque al final todo lo que estás viendo, guerras, tensiones, decisiones políticas, medidas, termina afectando a los mismos de siempre. El bolsillo de nosotros, el precio de la energía. Y vamos a poner datos claros. El petróleo Brent, que es la referencia mundial, en los últimos meses ha estado moviéndose aproximadamente entre los 80 y los 90 dólares por barril. Hace no tanto, durante momentos de más calma, estaba más cerca de los 70, 60, 50. Es decir, ha subido y sobre todo se ha multiplicado prácticamente su precio. Y esto se ha vuelto más inestable. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cada vez que hay tensiones en Oriente Medio, el precio reacciona casi en tiempo real. Bajada a tierra y esto se queda en el petróleo. Esto nos llega a tu bolsillo. En España, en los últimos tiempos, el precio del diésel y la gasolina ha estado moviéndose aproximadamente entre 1,20 €, 1,30, 1,50, ha llegado a 1,80, ha llegado a 2,10 euros por litro. ¿Vale? Hace años valía 1,20 o 1,30. 1,10 más o menos. La diferencia es clave y es bastante grande, enorme, podríamos decirlo. Llenar un depósito medio hoy te puede costar fácilmente entre 70 y 100 euros, dependiendo del vehículo, la capacidad, etcétera, ¿no? Pero más o menos datos para que os hagáis una idea, por si no vivís en España. Y eso no es una sensación, es un cambio real. O sea, es algo que tú vas a pagar. No es porque te lo diga yo. En Estados Unidos, el precio de la gasolina también ha sido clave. En muchos momentos recientes se ha movido en torno a los 3 a 4 dólares por galón.
Y aunque para ellos es más barato que en Europa, cualquier subida tiene impacto político directo. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque la energía es la base de todo. Si sube el transporte, suben los precios, sube la cesta de la compra, el coste de vida se dispara, es más caro, sube los alquileres, sube las viviendas, la inflación, etc. Y aquí es donde todo se conecta otra vez. Ucrania afecta la energía en Europa. Oriente Medio afecta al petróleo. Y eso termina afectando a todo el mundo. A algunos más, a algunos menos, pero nos afecta a todos, directo o indirectamente. Pero aquí viene la parte más delicada de todas. Porque cuando la energía sube, hay algo que empieza a romperse. Y eso es la estabilidad de los precios. La inflación, que en los últimos años se ha convertido en uno de los mayores problemas económicos. No aparece de la nada. Está directamente conectado con todo lo que acabamos de ver. En Europa, en los últimos años, hemos visto tasas de inflación que han llegado a superar el 8% en algunos momentos, como la pandemia, la guerra de Ucrania, cuando lo normal es estar cerca de 2%. Eso significa que en muy poco tiempo el dinero ha perdido valor mucho más rápido de lo habitual. ¿Y esto cómo se traduce en la vida real? La vida real se traduce directamente así. Tu comida más cara, tu cesta de la compra. La energía que vayas a gastar, la luz, lo demás, más cara. Vivienda más cara. Y un salario que no sube al mismo ritmo, pero no solo que no sube al mismo ritmo, es que está muy por detrás de la inflación de los últimos años, de los acontecimientos de los últimos años. Está muy atrasado, o sea, muy por debajo de lo que tenía que haber subido. Y aquí es donde entra otro factor clave: los tipos de interés. Para frenar la inflación, los bancos centrales han subido el precio del dinero. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal, han llevado los tipos a niveles que no veíamos desde hace años. El resultado: hipotecas más caras, créditos más difíciles de conseguir o de que te lo aprueben, alquileres que están por las nubes, que te piden lo que no tienes o no es de sentido común. Aquí voy a entrar en un detalle, caso de España. Tú vives en alquiler en España, quieres alquilar un piso, hablando de salario mínimo interprofesional en España, está a 1.200 y algo, que te quitan, cuidado, que contribuyas, te quitan RPF, que se supone que no debería. Hay algunas empresas que sí, otras que no. Bueno, depende, cada uno creo que aplica un poco la ley como se le sale. Resumen, tú imagínate que tienes el salario mínimo, que son 1.200, digamos, ¿vale? Para no dar precios exactos. 1.200, que acaba de subir hace poco. 1.200. Y tú para entrar en un alquiler te pide que tengas una nómina mínima de 1.800, ingresos mínimos de 1.800 o más, pagar 2-3 meses de fianza. ¿Qué significa eso? Pagas por adelantado 2 meses o 3 para que te alquile el dueño del piso, el piso, para que puedas vivir. O sea que si a ti te cuesta el alquiler 1.000 euros, tienes que dar otros 2 o 3.000 aparte de los 1.000 euros, o sea, del mes en curso. O sea, tienes que pagar 3-4.000 para entrar a vivir en un piso, ¿vale? Para que entendáis. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es lo que te piden. La información personal que te piden es muy por encima de lo que es la media. La media me refiero que prácticamente en España, si no me equivoco, casi el 70-80% tiene salario mínimo interprofesional. O sea, que la mayoría de la gente tiene menos ingresos de lo que les piden o exigen para un alquiler. Vale, volvamos a lo nuestro. Para frenar la inflación, como hemos dicho, los bancos suben los tipos de interés, hacen las hipotecas más caras, los alquileres más caros, menos dinero circulando.
Pero esto tampoco es la solución perfecta. Porque si subes demasiado los tipos, frenas la economía. Y si los bajas, la inflación vuelve. Es un equilibrio muy difícil de mantener. Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que hay tensiones globales, guerras y cambios en el sistema. Y aquí es donde está la gran pregunta. ¿Quién está pagando realmente con todo esto? ¿Quién está ganando realmente con todo esto? Porque cuando todo parece inestable, cuando los precios suben, cuando hay guerras, mucha gente pierde, pero no todos. Siempre hay alguien que gana, ¿verdad? Algún millonario de un día para otro. Vamos a empezar por lo más evidente. Países productores de energía. Cuando el petróleo está alto, países que exportan petróleo ingresan más dinero. Simple, ¿no? Es lógica. Y no estamos hablando de poco. Estamos hablando de millones, miles de millones. Pero ¿quién más gana? Las grandes empresas energéticas. En los últimos años, muchas de ellas han reportado beneficios récord. Precisamente por este contexto. Cuanto más caro el petróleo, más margen. Cuanto más margen, más poder. Pero esto no se queda ahí. Donde impacta realmente esto y quién nos va a pagar, somos nosotros mismos, como siempre, para todo. Da igual en el país que vivas. Porque también hay ganadores a nivel estratégico. Países que no se desgastan en conflictos directos, pero que aprovechan bien la situación. Y aquí entran dos nombres clave: Estados Unidos y China. Estados Unidos juega en varios niveles. Por un lado, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Por otro, tiene el control financiero global a través del dólar. Y eso significa que en momentos de incertidumbre, el dinero tiende a ir hacia ahí. ¿Por qué? Porque el dólar sigue siendo refugio global. Y China, mientras tanto, hace algo completamente distinto. No busca protagonismo, no busca titulares constantes. Lo que hace es asegurar recursos, fortalecer relaciones y simplemente esperar. Porque en este tipo de escenarios, el que no se desgasta gana tiempo. Y el tiempo en geopolítica es poder. Pero mientras unos ganan, hay otros que están en una posición mucho más complicada. Y ahí es donde está Europa. Porque mientras algunos países ganan, Europa está en medio del problema. No es el mayor productor de energía. No controla el sistema financiero global. Pero sí depende de todo eso. Desarrollo. Depende de la energía que viene de fuera. Depende de los mercados globales. Y depende de decisiones que no siempre controla. Y eso, en un contexto como el actual, es una posición muy complicada de sostener. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Significa que cuando sube el petróleo, en Europa se siente más. Cuando sube la inflación, Europa tarda más en controlarla. Y cuando hay incertidumbre, Europa tiene menos margen de reacción. Aquí te voy a dar datos un poquito por países. Alemania ha tenido que adaptar su industria a costes energéticos más altos. Francia ha reforzado su modelo energético con las nucleares para reducir la dependencia. Bueno, España ha aplicado medidas en distintos momentos para contener el impacto en consumo, pero siguen expuestas al precio global. Lo bueno que estamos apostando un poco por las renovables. Yo vivo en España, por si no saben, pero no es suficiente. ¿Y esto cómo se traduce para la gente? Para mí, para ti. Pues facturas más altas,
menos poder adquisitivo y una sensación constante de que todo cuesta más. Y aquí está el problema, porque esto no es algo puntual, es estructural. Y aquí está el problema. Cuando algo es estructural, no se arreglan días, no se arreglan semanas, se arrastra durante años. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, es cuando se entiende de verdad lo que está pasando. Ucrania no es solo una guerra. Oriente Medio no es solo tensión, es petróleo, no es solo energía, y los mercados no son solo números. Todo está conectado. Lo que estamos viendo ahora mismo es un sistema bajo presión, un sistema que durante años ha funcionado de una manera y que ahora está empezando a cambiar. Más tensión, más competencia, más bloques, más bloqueos, más medidas, más leyes. Y lo más importante, menos estabilidad y menos ingresos para nuestros bolsillos, ya que todo nos cuesta más y seguimos cobrando lo mismo. Se traduce en más gastos e ingresamos menos. Esa es la realidad. ¿Qué significa esto para lo que viene? Que el mundo no va a ser igual. No mañana, no la semana que viene. Pero el cambio ya ha empezado. Y en este tipo de momentos no gana el más fuerte. Gana el que mejor entiende lo que está pasando, el que se anticipa, el que se adapta, el que ve el cambio antes de que sea evidente. Porque cuando todo el mundo lo vea, ya sería demasiado tarde. Y si quieres entender una de las partes más importantes de todo esto, te recomiendo que veas ahora el vídeo donde explico el conflicto entre Israel y Estados Unidos, porque ahí es donde empieza gran parte de esta tensión global, y también el análisis de la guerra de Ucrania, el enjambre del último ataque, donde vas a entender cómo empezó todo este cambio repentino, le podemos llamar, porque han pasado los últimos 4 o 5 años. También no hay que olvidar que hubo una pandemia mundial y también hubo bastante grandes cambios extremos, diríamos en algunas situaciones. No hay que olvidarlo tampoco. No todo es la guerra actual de Ucrania, no todo es el conflicto de Estados Unidos, Israel y Irán, Líbano, Teherán, no. Porque esto no ha terminado, esto acaba de empezar, así que no te pierdas estos 2 vídeos que te dejaré por arriba si quieres ver los conflictos actualizados, lo que se sabe, ¿vale? El conflicto de guerra de Ucrania-Rusia es menos de 7 minutos y el de Irán es menos de 9 minutos. Porque esto no ha terminado, esto acaba de empezar. Esto es límite y no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo de actualidades, geopolítica y cómo va a cambiar el mundo